Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para la serie que empezamos, que se llama La Gracia en las Finanzas, pues tenemos a un gran amigo, el pastor Sergio González. Bienvenido, Gracias. pastor. Muchas gracias, pastor. Siempre es una bendición tenerte con nosotros, hablando de la gracia, y ahorita, bueno, estamos juntando la gracia y las finanzas. Y las finanzas, así Porque es. pues yo creo que eso nos ayuda a desatarnos del afán y de la preocupación, ¿no? Así es. Ver que Dios siempre está pendiente de nosotros. Si soltamos nuestras vidas a Él las va a manejar y Así de es. manera extraordinaria. Sí, Y yo he visto en mi vida financiera, por ejemplo, mis momentos de afán donde me estoy empobreciendo. sí. Porque veo mi dinero irse, estoy pagando en mis fuerzas. Entonces, cuando llego a este momento, ya digo, oh, no, ahí ando mal. Entonces, regreso a la gracia y veo otra vez el mover de Dios. Así es. Dinero llegar, deudas canceladas, transferencia que llegan a mi cuenta que dice, nunca voy a saber de dónde vienen. A veces tengo a mi contadora ahí diciendo, preocupada ella, ¿y qué hago con este dinero? ¿De dónde viene? Pues del cielo, ¿qué te puedo decir? Claro, sí. ¿No? Y obviamente tenemos estos momentos de afán, estos momentos de gracia, etc. Y tenemos que tratar de nivelar esto y ya mantenernos en la gracia. Mantenerse en la gracia, sí. Pero sí, a veces es difícil, ¿no? A veces es difícil, porque el diablo te pone presión. Sí, es que fíjate que hay una palabra que a mí me encanta que está en 1 Pedro 5 y empieza desde el 5 y dice, igualmente jóvenes estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, sí, claro, y da gracia a los humildes. Eso. ¿Ok? Entonces, dice, ¿sabes qué? ¿Alguien quiere gracia para las finanzas? La verdad es que pasa a través del filtro de la humildad, ¿no? Sí. De mantenerlos humildes. Y luego dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él les exalte cuando fuere tiempo. Exacto. Y hay que recordar que nuestro tiempo no es su tiempo. Y a veces nosotros tenemos mucha ansiedad y muchos deseos de ser exaltados. Pero Dios dice, tú vas a ser exaltado a su debido tiempo. Ahorita tu trabajo es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Y echar toda la ansiedad sobre Él. Dice, echen toda la ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes. Yo recuerdo que todos hemos pasado por momentos así y no digo que, no pretendo haberlo alcanzado ya como dijera el apóstol Pablo, ¿no? Sí. Pero muchas veces pues vemos una oportunidad o vemos una opción y estamos como emocionados, queremos alcanzar la meta, oramos por ella, hacemos todo lo posible por alcanzarlo. Y cuando nos damos cuenta ya estamos bien metidos en el afán, ya estamos bien metidos en la carne, en el activismo, en el ¿no? activismo, sí. Sí. Y Dios viene y nos dice, hijo, es que no era así. O sea, yo sí te puedo dar eso y te lo puedo dar muchísimo más multiplicado. ¿Por qué? Porque mis planes son mucho más altos que los tuyos, ¿no? Exacto. Y yo te voy a bendecir mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero a veces nos perdemos de eso porque estamos tan afanados y creemos que el camino del afán nos lleva a la prosperidad. Y el camino del afán nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la angustia, nos lleva a la preocupación. Nos enferma. Retrasamos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios, sí. Retrasamos el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos afanosos. Sí, estamos ahí obstaculizando su obra. La gracia disfruta el momento. La gracia disfruta el momento en el que tal vez no están todas las cosas perfectamente hechas, pero entiendes que es parte de un proceso. Sí. Es como el campesino que con gozo va y siembra una semilla y tú dices, oye, pero no se ve nada de tu siembra. No, espérate, ven en un mes y vas a empezar a ver cómo salen las milpas y cómo salen, vienes después, vas a ver cómo sale la cosecha, ¿no? De todos los elotes, ¿no? Sí. Pero ese es un proceso. Sí. ¿Qué pasa si hay un campesino ansioso que un día siembra y el otro día quiere verla ahí? Pues eso no mata funciona. su cosecha. Mata su cosecha, exactamente. Igual nosotros, nuestra vida tiene que vivirse con gozo cada proceso.
Ajá. Porque el gozo finalmente es una señal de que Dios está sentado en el trono de nuestro corazón. Sí. Entonces nosotros estamos gozosos, yo estoy gozoso. Oye, todavía no tengo todo terminado. No, pero estoy gozoso en este proceso. Estoy Exacto. disfrutando este proceso. Estoy viviendo este proceso. No es que mañana estén dadas todas las cosas, no es que de repente las cosas sucedan. Y a mí me encanta cómo el apóstol Pedro aquí les habla, les dice a los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la juventud está ahí presente, muchas veces está el deseo de hacer las cosas demasiado rápido y Sí. pensar que las cosas suceden de un momento a otro. Y eso a veces por la influencia también que hoy tenemos de redes sociales. De repente Claro. vemos siempre ciertos estilos de vida, ciertas comodidades y nosotros tenemos así como que esa ansiedad por tenerlos de inmediato. Y aun cuando Dios nos los puede dar, cuando nosotros estamos más afanosos y ansiosos, como bien decimos, pues retrasamos todo ese proceso. Retrasamos todo esto. Y además, bueno, tenemos que saber que la mayoría de lo que ves en redes sociales es una mentira. Así es. Vas a ser millonario en 3 semanas. A veces me dicen esto, digo, Ujú. ¿y realmente lo crees? Sí. No, este tipo invirtió $200 y hoy tiene 1 millón. Sí, claro. Bueno, y te dice cómo hacerlo. Ujú. Entonces mi pregunta siempre es, ¿y por qué no lo haces? Claro, sí. Pues porque no es cierto. No es cierto, sí. No es cierto. No nos clavemos en las mentiras. Tenemos algo que te dice cómo hacerlo. Así es, sí. La palabra de Dios, sí. Porque dice, mira, Josué de un día a otro fue millonario. No, Fueron muchos años. años. Él fue, ¿cómo te dice? Asaltado por sus hermanos Sí. de adolescente. Después fue contratado como esclavo. Así es. Después pasó 4 años en la cárcel. Sí. Entonces, no fue de día a otro. No. Fue todo un proceso. Hubo un proceso Así es. también. Había que madurar una persona para que Claro. pueda alcanzar estas riquezas. Sí, más bien para que pueda sostener el peso que implica la riqueza. Sí, Porque la riqueza implica pues un poder, implica cierta facilidad ujú. que si tú no sabes manejar, tal vez es mejor que no lo tengas en ese momento. Sí, porque te puede destruir Te a puede ti destruir, mismo. sí. Sí, Por eso dice, o sea, estén con sobriedad, les habla Pedro ahí a los jóvenes, ¿no? sí, Y dices, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Dios los va a exaltar cuando fuera tiempo. exacto. Entonces, el asunto es que hoy yo vivo, ya completa la bendición de Dios y tal vez mañana estaré en una súper mejor situación, pero de todas maneras mañana seguiré viviendo en la perfecta bendición de Dios. Ujú. Porque no es una meta por alcanzar, no es tantos millones por tener, sino es el momento que yo estoy disfrutando ahora. Exacto. No es un objetivo, sino es disfrutar, por decirlo así, el viaje. ¿Me explico? Exacto. Es disfrutar que en cada momento de mi vida, saber que Dios está conmigo, saber que Dios me sostiene y cada vez que llega una necesidad, llega una provisión de Dios. Exacto. De hecho, el éxito, que sea financiero, espiritual, emocional, profesional, nunca debe de ser la meta de tu vida, sino la consecuencia de tu vida. Así es. Porque si no, si vas a estar en afán En todo el afán. tiempo para alcanzar algo, y se te va a olvidar transformar primeramente tu estilo de vida, Así es. Sí, ¿no? Buscar la sabiduría de Dios. así es. Si tienes la sabiduría de Dios, no vas a tener que esforzarte físicamente, desgastar tu salud a veces, o perder tu familia, perder tus relaciones, Ujú. perder tu salud, perder tu paz, Sí, porque el éxito como meta provoca una obsesión, así es, sí. y una obsesión viene de Satanás. Siempre, sí. Sí, Nosotros tenemos que aprender a vivir en la paz. así es. Es un aprendizaje, Sí, porque el mundo te dice todo lo contrario. sí. Y también entender algo que la gracia agradece. Sí. Ajá. O sea, cuando yo estoy agradecido, abro la puerta a la gracia. Se Ujú. abren las puertas para que la gracia fluya. Así Entonces, es. cuando yo no soy capaz hoy de agradecer, aún en la situación en la que cada persona se encuentra de los que nos estén viendo, si tú no eres capaz de agradecer ahí en esa situación por algo que está pasando en tu vida, es difícil que brinques al siguiente nivel. Claro. Porque esa insatisfacción, te voy a decir algo, si no eres satisfecho con los miles,
tampoco vas a ser satisfecho con los millones. No. Porque hay una satisfacción que está intrínseca en tu corazón, en tu mente, y que todo lo pasas por el filtro, no de lo que ya tienes, sino de lo que te hace falta. Y nadie puede ser feliz viendo lo único que le hace falta. Claro. Entonces, la gracia es ese fluir. ¿Con qué actitud llegó el hijo pródigo de regreso a casa? Con una actitud de que no merecía ni siquiera ser el hijo. Sí. ¿No? Entonces, Sí, claro. si no merecía ser el hijo, estar comiendo ya era una bendición. Sí. Tener una nueva ropa, wow, era una súper bendición, ¿no? Sí. Poner un anillo en su mano era algo impensable para él. Sí. Un nuevo calzado en sus pies, sí. Y lo que hiciera una fiesta en su honor era algo tremendo. Sí. Pero me recuerda mucho este salmo donde dice que Dios saca del hoyo nuestra vida, Ajá. pero no solamente nos deja ir, sino que dice, y te corona de favores y misericordias. O sea, es una gracia, sí. Sobre gracia, sí. Sobre gracia. Exacto. El problema es cuando a veces somos soberbios y nos saca del hoyo y decimos, yo lo merecía, te tardaste en sacarme del hoyo, ¿no? Sí. O sea, yo merezco estar casi junto a ti en el trono ahí, ¿no? Sí. Y es el entender que, ¿sabes qué? Cada paso que doy, cada comida que tengo, cada cosa que me pasa alrededor mío, el poder respirar, digo, hay amigos que me dicen, ¿sabes qué? Es que yo no sabes cuánto agradezco el respirar. Porque pasé un problema de COVID y ¿qué crees que la respiración no la podía tener? Exacto. Entonces tú dices, oye, ¿eres claro sano? Sí. ¿Comiste hoy? ¿Tienes ropa para vestir? ¿Pudiste estar aquí en este lugar? ¿Vienes a una iglesia? ¿Sabes? Eres extremadamente bendecido. Y entonces nos podemos, cuando una persona está agradecida, abre la puerta para que más gracia le llegue a él. Finalmente es curioso que se escoja la palabra gracia y gracia. Gracias. ¿No? Claro. Porque van de la mano en ese sentido. Entre más agradeces, más gracia llega para ti. Cuando agradeces por cualquier cosa, reconoces que recibiste algo. Así es. Entonces, eso te posiciona en una actitud de saber recibir. Saber recibir, sí. El soberbio no recibe. No recibe. No. Siempre dice, no necesito. No. Sí necesitas. Sí. Y siempre necesitamos algo y recibir y aprender a recibir. Sí. Porque dar es más fácil que recibir. Sí. Porque dar, el soberbio lo puede hacer. Así es. Recibir no lo puede hacer. No lo puede hacer. Entonces, en una posición de humildad, podemos dar sí. Y podemos recibir. Así es. Porque cuando damos, sabemos que es porque hemos recibido. Así es. Entonces estamos en una confianza con Dios y un fluir con Él. Sí. ¿No? Cuando das gracias, por ejemplo, por los alimentos, estás asegurándote que siempre tendrás alimento. Sí. Porque le das gracias al que te lo ha dado. Así es. Y Él está contento, ve que te gustó. Así es. Entonces vas a dar otra vez. Sí, y que sabes que lo recibiste del cielo para ti, ¿no? Sí, exacto. Sí. Una parte de la escritura que a mí me centra mucho en el tema de gracia es la parte en Romanos capítulo 4 donde habla del caso de Abraham y dice porque en el verso 3, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí está hablando de esa parte, el que no obra, ¿no? Y el que obra, ¿no? Dice que el que obra no se le cuenta como gracia. Es sueldo, es una deuda. Entonces, yo creo en el trabajo, pero en el trabajo que yo pueda tener, me lo dio Dios. Claro. ¿Ok? Entonces, el salario que puedo obtener del trabajo, no puedo dejar, o sea, dejo de ver a la persona que me lo está entregando, ¿no? Y empiezo a ver que es solamente un medio por el cual Dios me lo está dando. Sí. Pero no es la persona. Es decir, el que no obra, sino cree, entonces obtiene la justicia de Dios. Exactamente. Pero si nosotros nos ponemos en ese activismo, entonces dice, ¿sabes qué? Ya no hay gracia, se acabó la gracia, porque yo no te puedo regalar nada, porque todo lo que tú puedes recibir, lo vas a recibir por tu propia obra y esfuerzo. Exacto.
Dice, y entonces dice él, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se jacte en mi presencia. O sea, nadie puede ir con Dios y decirle, mira, Dios, yo por todo mi esfuerzo logré esto y Mira esto y cómo, eso, ¿no? sí, No, no. realmente Dios es el que nos ha financiado, es el que nos ha provisto, es el que nos ha ayudado y es el que nos dio la posición, el poder, la conexión, la relación para hacer esa riqueza. Nunca es nuestra, siempre es de Él. Y cuando la reconocemos, entonces somos capacitados para recibir toda mayor abundancia, Exacto. mayor riqueza. Y puedes empezar a ampliar tu visión. Por supuesto, sí. Porque tu visión va a estar restringida por tus fuerzas. Sí. Pero una vez que entras en la gracia, amplia tu visión. Claro. Empezar a decir, no, pues Señor, yo voy contigo. Ahí. Tú ponme las cosas. Yo voy a actuar conforme a lo que me dices, pero ya no voy a pensar en mis posibilidades. Sí. Porque restrinjo tantas cosas ahí. Y es triste porque la gente sale muchas veces de la gracia porque no tiene el reflejo de ir con Dios primero. Sí. Me duele, voy a la farmacia. Claro. No, yo tengo un pacto de sanidad. Amén. Sí. Me falta dinero, voy al banco. Ahí. No tengo un pacto de prosperidad. Claro. Estoy dentro del pacto, eso es otra cosa. Estoy diezmando, estoy ofrendando, estoy sirviendo. Ahí. Hay muchas cosas que, bueno, tenemos que saber también. Sí. Pero ahí está, y está disponible. Sí. Y he visto cuánta gente, en el momento que activa su fe y su obediencia, se activa la gracia. Así es. Empieza a llegar la bendición. Siempre. Porque la bendición estaba ahí. Sí. Pero a veces no. Cuando Dios dice, yo abriré las ventanas de los cielos, muchas veces somos nosotros las que las abrimos por nuestra obediencia. Sí. Y nuestra humildad, ¿no? Sí. Es que fíjate, por ejemplo, dice que se han alumbrado los ojos de nuestro entendimiento. Realmente nosotros lo que vemos, lo vemos porque hay una luz que entra por nuestros ojos. Pero cuando estamos en oscuridad no vemos lo que pueda estar justito frente a nosotros. Exacto. Entonces, una persona que no actúa en la fe de Dios, entonces actúa en sus propias fuerzas. Y realmente, pues nuestros ojos son entenebrecidos. Nosotros no alcanzamos a ver más allá. La bendición puede estar al lado tuyo. Sí. La riqueza puede estar a un lado tuyo. Pero no la vas a alcanzar a ver. ¿Por qué? Porque no tienes esa humildad de tu corazón para poder hacer la obra que Dios te mandó a hacer. Sí. ¿No? Y bueno, algo que quiero comentar, a lo mejor que nos va a alcanzar para el siguiente bloque, es si la gracia, si el diezmo es de la gracia o no. ¿Ok? Si el diezmo, porque el diezmo estamos hablando de un 10%, ¿no? Entonces, muchas veces la gente dice, bueno, yo ya di mi diezmo, ¿no? Pero realmente el tema del corazón en la gracia es algo que va muchísimo más allá del diezmo, ¿no? Es algo que no tiene que ver con una cantidad específica, porque realmente es el entendimiento que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios, ¿no? Y eso es algo complejo, porque si hay gente que dice, mira, si de por sí con el diezmo en la ley me era complejo, ahora que me quieres poner en la gracia y quieres decirme que todo le pertenece a Él, es todavía más complejo. Pero te digo algo, cuando tú empiezas a fluir en la gracia entiendes que todo lo que tienes es de Él. Y es para su gloria, y es para su honra. Por eso es fácil diezmar. Sí. Y entonces dices, ¿diezmar? ¿Cómo diezmar? Yo no puedo diezmar. Toda mi cartera, sí, claro. Toda mi finanza es para ti. ¿Por qué? Porque no tengo más gozo que poder servirte y poder darte, ¿no? Exacto. Y Dios te va a guiar, ¿no? Sí, de hecho vemos un dador es alegre. Es alegre. A veces vemos ahí 2 Corintios que dice, Dios ama al dador alegre. Es que yo creo que, ¿cómo te voy a decir? No está hablando que se pone alegre o tiene que ponerse alegre cuando da. Es que el dador es alegre. Es alegre. Entonces, dador alegre es la característica de una persona. Así es. ¿Por qué? Porque sabes a dónde estás invirtiendo tu dinero. Sí. Sabes que lo que das a Dios, wow, es lo mejor que puedes hacer. Sí, es el mejor negocio. Es este niño
queda 5 peces y 3 Y panes, panes, o al revés, no me sí. acuerdo ahorita. Él lo dio de manera alegre. Claro. Yo no creo que este niño, porque era un muchacho entre 7 y 8 años, Ey, pensó, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? sí. Dijo, yo tengo así como son los Como niños, son ¿no? niños, sí. Y totalmente inocente. Con esa ingenuidad. Falta algo. Él no pensó, voy a calcular. Sí. Necesitan, Sí, ¿quieres vas a hacer peces, algo panes? con Ahí está, esto. sí. Sí. Y Y convirtió pues, en 12 cestas. exacto, eso Ey, no era un dador amargado. no, No existe. no. Yo creo que el dador es alegre. Sí, Yo creo que es esto. Pues vamos a seguir hablando de así es. esta gracia con el diezmo. Hay mucho Hay mucho que ver. que ver ahí. Entonces nos despedimos de todos ustedes. Suscríbanse al canal. Ahí nada más le pones suscribirse y también compártelo, porque mucha gente necesita reforzar su fe en las finanzas. Y mientras, todos nosotros siempre en victoria.